Un niño y una familia son los principales actores en una adopción. Los protagonistas en esta historia, un menor de edad que necesita un hogar y una familia en busca de un hijo. Por un lado existe un ser humano que está completamente solo en esta vida y por el otro, una familia que ansía con todas las fuerzas tener a un pequeñito en sus vidas. Las adopciones son historias de encuentros, no son uniones biológicas, sino más bien jurídicas. Creemos que adoptar a un niño es un proceso complejo, difícil y que dura mucho tiempo, aunque nos sorprendió oír de parte de una técnica del INFA que esto no es así. Generalmente se tiene como paradigmas de que el tema de la adopción es un tema muy complejo, muy largo, muy difícil, muy engorroso. En realidad no es así. Como yo le estoy explicando, es más o menos un proceso de 9 meses hasta ser declarado idóneo. Una familia interesada en adoptar primero debe ser declarada idónea, luego de varios estudios realizados por las unidades técnicas de la Dirección Nacional de Adopciones. En este punto no está la demora. María de Lourdes Portaluppi, del Ministerio de Inclusión Social, nos explica en dónde se complica el trámite. Los padres están listos para adoptar. El tema es el tiempo en que se toma el trámite legal, digamos, para declarar en adoptabilidad al niño. En este punto el trámite se estanca. Para que un niño pueda ser adoptado, un juez de la niñez y adolescencia debe declararle legalmente adoptable. Según el jurista Farid Simon, estos juicios no siempre son tomados en cuenta. Tareas que tiene un juez de la niñez y adolescencia. Probablemente el tema de la declaración de adoptabilidad y el tema de infractores son los que están en el último nivel de sus prioridades. Es aquí en donde ya todo se complica. Para que un niño abandonado o huérfano tenga esta declaración, pueden pasar varios años. Mientras tanto, no puede ser adoptado. El niño y la niña que está en situación de abandono no tiene pues un patrocinador que vaya todos los días, privado, que vaya todos los días al juzgado a impulsar su trámite. Porque, oiga, yo quiero familia. Está claro que los niños no pueden llegar a los jueces y gestionar ellos mismos su trámite. Creímos que esto lo hacía el INFA, pero no es así. El trámite de esclarecimiento de la declaratoria de adoptabilidad es obligatorio realizarlo desde las entidades de atención. ¿Sí? Eso no es facultad del INFA, sino más bien de las instituciones que atienden a estos niños. En el país existen 110 hogares de acogida antes llamados orfanatos. De estos 7 pertenecen al INFA y 103 son privados. Para Sandra Espinosa, experta en temas de adopción, la mayoría de hogares no tienen abogados que agiliten estos trámites en los juzgados. Para el caso de los niños que no tienen padres biológicos, no hay prácticamente nadie, ¿no es cierto? Y las entidades tienen tantos niños, no tienen abogados, a veces no tienen las condiciones, que no hay quien abogue por ellos, ¿no? Y esto provoca que el trámite de la declaratoria de adoptabilidad que necesita el menor quede únicamente en manos de los jueces. En el país, ¿cuántos niños están a la espera de esta declaratoria? No lo sabemos. Según las estadísticas del Consejo de la Niñez, existen aproximadamente 3.000 niños viviendo en las instituciones, pero de estos se desconoce el número de niños que está en el camino de la adopción. Según Portaluppi, ya se ha iniciado un estudio. Estamos mapeando el país para ver cuáles son los servicios, aquellos que no están registrados dentro de la institución, para poderlos invitarlos a poner en orden. Pero no todos los niños que están en los hogares son abandonados o huérfanos para que sean declarados en adoptabilidad. Algunos sí tienen familias, solo que fueron retirados porque estaban en alguna situación de riesgo, como maltrato, por ejemplo. Para estos niños, lo ideal es que sean reinsertados en sus hogares y, como última alternativa, que sean adoptados. La adoptabilidad de un niño va a ser declarada cuando no exista alternativas de cuidado en su familia. Y no existen suficientes programas, o los programas que existen no son lo suficientemente buenos como para realmente darle alternativas de cuidado a los niños en su familia biológica. ¿Qué pasa con estos niños? Se quedan durante muchos años en las instituciones, según Glenda, una canadiense que dirige un hogar de acogida en Riobamba hace 14 años. Lo mejor es que unos salen con 2 años, pero más probable es 3 años, 4 años. Uno salió otro mes con 6 años. Y todavía hay niños de 5, 6 y 7 años esperando familias. Pero estos niños por lo menos se quedarán en el mismo hogar. Para Rosario Chimpantiza, experta en adopciones internacionales, el drama se agudiza cuando los niños deben cambiarse de instituciones. Si ese niño cumplió los 6 años y no salió adoptable, tienen que cambiarle a otra institución.
Y a veces, ¿qué sucede? Otras instituciones tienen de 6 a 12 o 13 años. Entonces, ¿qué sucede? Estos niños, miren cómo van pasando de institución a institución. El problema está en los niños, que son los que deben permanecer institucionalizados por 2, 3, 4, 5 años. Porque no es que tú eres una familia y te toca esperarle a este niño, no. Tú haces tu proceso y el momento en que haya un niño, se te asigna, ¿sí? Ahora, el problema es que siempre tenemos un poquito más de familias que de niños y por eso a las familias les toca esperar un poco más de tiempo. Esta espera le ha tocado vivir en carne propia a Elizabeth. Ella y su esposo hace más de un año fueron calificados como idóneos, pero aún no han podido adoptar. Padres que estamos esperando poder tener a los niños en nuestros hogares para ya poderlos educar, darles el amor. Si pudiera estar frente a un juez, le dijera. Hay 13 juzgados de la niñez en Guayaquil, al menos aquí le diría, por favor, por lo menos un caso al mes, pónganse como meta de tomar en cuenta. Quisimos transmitir esta idea de Elizabeth al juez 10º de la niñez y adolescencia del Guayas. El doctor Julio Sánchez aceptó hablar con nosotros. No es culpa del juzgado, no es culpa del juzgado. Tampoco de los jueces. Tampoco de los jueces, porque le estoy demostrando aquí que si no reúnen los requisitos que la ley exige, tampoco nosotros no le podemos dar esa adoptabilidad. Lo que pasa es que para que Sánchez otorgue una declaratoria de adoptabilidad, él debe recibir primero una serie de investigaciones que ratifique que el menor de edad no puede vivir con su familia biológica o que ésta no existe. Uno de los informes los debe de entregar la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños y Adolescentes, DINAPEN. El teniente Erazo, director de esta unidad en Chimborazo, también asegura hacer su trabajo ágilmente. Todos los informes, todo lo que nos ha pedido el juzgado, se le ha enviado de acuerdo al tiempo que ellos mismos han pedido. Como le digo, desde 3 días hasta 4 meses, ya si ha existido algún problema en la adopción del niño, no depende de nosotros. En este punto todos se lanzan la pelotita. Lo cierto es que al parecer en este tema no hay culpables ni responsables. Bueno, están en la institución, tienen casa, tienen comida, tienen ropa, pero no se piensa en que estos niños van creciendo, ¿no? En que qué futuro se les está dando a ellos. Entonces yo en esto sí diría, no solamente a los señores jueces, sino justamente la política que debe, porque faltan políticas también. Para descongestionar los juzgados de la niñez, este gobierno incrementó 40 juzgados a nivel nacional. Llegamos a uno de los 6 juzgados nuevos que hay en la provincia de Pichincha. La jueza Elena Ortega nos explica que en temas de adopción hay mucha tela que cortar. Mire, se ha visto cosas. Sobre los niños ha habido muchas cosas, muchos comentarios. Desde hace años, antes que yo esté aquí, cuando estaba en la función judicial, tú has oído sobre la adopción de los niños. Es un tema muy delicado. O sea, si hay una institución de protección de la infancia que está mirada con recelo por quienes trabajan en este tema, es el tema de la adopción. Lo que ocurre es que en el Código de la Niñez se puso un artículo, dicen que lo ingresaron casi a última hora, no era entre las cosas que estaba pensado el artículo 231 del Código, que establece que las personas que hayan tenido un niño en acogimiento familiar tendrían opción prioritaria para la adopción, siempre y cuando cumplan con todas las legalidades para la adopción como cualquier otra familia. Entonces, en función de este artículo, una serie de abogados, una serie de entidades, una serie de jueces, ¿no es cierto?, han empezado a hacer estos acogimientos familiares, vendiéndoles la idea a las familias de que así van a conseguir la adopción mucho más rápido. Al parecer esto no se cumple. El acogimiento familiar es una medida de protección a un menor, otorgada por un juez, es temporal y no tiene como fin la adopción. Según el juez 10º de Pichincha, esta medida está siendo mal utilizada. Al extranjero, usted le da ya el acogimiento familiar y se los llevan al extranjero y hacen la adopción desde afuera. Eso no está bien, eso es un atajo de la ley. No es mentira que tenemos procesos lentos. Eso lo tenemos que mejorar, pero no por lento puedo provocar una situación ilegal y que vulnera y pone en más peligro todavía la situación de los niños y las niñas. Lo que yo le digo, o sea, termina siendo un tema de trata, ¿no?
tener niños para comercio. Como últimos sitios llegamos al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Su asesora jurídica, la abogada Lorena Dávalos, asegura que el Consejo está al tanto de esta problemática. Pero todo esto está ya siendo como ya se conoce, se está analizando muy a profundidad para plantear políticas que eviten esta situación. Ante estos temas no podemos hacernos de la vista gorda. Esto pasa en nuestro país. Estos niños y sus derechos ya han sido bastante violentados. Hemos avanzado mucho en su protección, pero aún el camino es largo.